Ya está la hermana Zoe, se conectó, gloria a Dios. El parto está de moda, por cierto. ¿Cierto, Andrea? Cuando hablamos de parto, y vamos a entrarnos primero al plano de lo biológico, podemos decir que el parto es el término de la etapa de la gestación. El parto, como tal, implica un proceso que es la transición para dar a luz. El parto da señales, ¿cierto? Dice que hay contracciones regulares, que hay pérdida de líquido amniótico o sangrado vaginal, que hay dolor en la espalda baja, que hay calambres abdominales. Son señales, gloria a Dios, son señales de que hay un parto inminente. Y cuando estaba preparando el mensaje, había una inquietud con respecto a no solo el parto del ser humano, sino cómo Dios, a través de la creación, a través de los animales, se manifestó también a través del parto. Pero a la vez nos deja una enseñanza, porque en cada especie es diferente. Antes del parto es la gestación, el proceso de gestación. Y encontré que el elefante dura embarazado de 600 a 660 días. Que la vaca dura 283 días embarazada. Que el caballo dura 336 días. El perro dura entre 58 y 62 días. El ratón, 18 días. Y el hombre, entre 270 y 280 días, promedio. Estamos hablando de promedios, de cifras aproximadas, no son exactas. Y cuando hablamos de parto, es evidente que se trata del embarazo y el tiempo y el proceso que conlleva llegar a esta etapa. El parto es parte de una etapa, no es el final, porque el final es el alumbramiento, cuando se da a luz a ese nuevo ser. Y decíamos que cada animal tiene, los mamíferos, aclaramos, tienen tiempos diferentes, y ahora más adelante en la prédica vamos a entender por qué lo de los tiempos diferentes, porque todavía no estamos hablando de nada espiritual, estamos en lo pleno de lo biológico. Ahora, sin embargo, cuando el embarazo es interrumpido, estamos frente a lo que se llama un aborto. Y el aborto puede ser espontáneo o puede ser inducido. Ahora bien, el parto es doloroso. El parto implica dolor. Llegar a esta etapa implica parte de ese proceso donde hay dolor. Pero el resultado de ese dolor es espectacular, porque cuando ya, hablando de la madre, a pesar de los dolores del parto, ya tiene en sus brazos a ese bebé recién nacido, todos los meses de malestares, de vómitos, de molestias, el momento del dolor del parto pasan a un segundo plano. Y vamos a lo espiritual. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra vida espiritual? Vayamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, y leemos desde el versículo 1 al versículo 5. Juan 3, versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En algún momento compartía con algunos hermanos acerca del nacimiento, el nuevo nacimiento, el nacimiento del agua y del Espíritu, y resulta que muchos afirman que el nacimiento del agua está directamente relacionado con el bautismo por inmersión, y resulta que no. Resulta que no es así, porque, y ahora lo vamos a ver, la evidencia, o sea, no es una teoría. La evidencia nos da la experiencia que hemos vivido, personas que se han bautizado, que han ido a las aguas por inmersión, y su vida en estos momentos son vidas totalmente patéticas. Han tenido un aborto espiritual. Por eso decíamos el parto. El parto es el final de un proceso, de una gestación. Y nacer del agua y nacer del Espíritu definitivamente es mucho más profundo de lo que tradicionalmente se puede entender o se ha enseñado. Resulta que Jesús a Nicodemo le estaba citando una palabra que Nicodemo sabía. Leímos que Nicodemo era un principal. Estamos hablando de un estudioso, de un erudito, de un fariseo. Estamos hablando de un hombre que conocía lo que la ley decía. Por eso, y fíjate que Jesús lo confronta, Jesús hace un paralelo allí entre ley y gracia, cuando Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver acaso al vientre de su madre? Nicodemo no entendía en la profundidad de las palabras de Jesús, porque Jesús le estaba hablando en una forma metafórica, Jesús le estaba hablando simbólicamente. Esto del nuevo nacimiento no está relacionado con un acto externo mío, sino con un acto interno propiciado por el Espíritu Santo dentro de nosotros, que se refleja de alguna manera en lo exterior. Resulta que Jesús a Nicodemo le estaba citando ni más ni menos un pasaje que Nicodemo conocía. Y saltamos en la historia y nos vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel 36. Desde el versículo 24 al versículo 27. Ezequiel 36, 24, 27. Gloria a Dios. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Aquí hay un detalle, y en el versículo 26, Ezequiel habla, dice, pondré espíritu nuevo. Está con E pequeña, ¿cierto que sí? Y en el versículo 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, con E mayúscula. Cuando habla pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, está hablando del alma. Con E pequeña es alma. Y cuando hablamos de alma, en el alma intrínsecamente están nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra identidad. Es allí el porqué cuando el apóstol Pablo, y ahora tenemos que llegar allá, cuando hablaba de los creyentes sárquicos, o sea, los que andan, saben que Jesús es real, han accedido a la salvación porque saben que Él salva, pero sus vidas no están guiadas por el Espíritu, sino por sus emociones. Porque cuando la Biblia habla de vivir en la carne para el creyente,
no necesariamente es como se interpreta inmediatamente. Ese es un fornicario, entonces, adúltero. No. Cuando la Biblia define que un cristiano vive en la carne, está hablando de una persona que vive o en su voluntad o en sus emociones. Y las emociones son traicioneras. Entonces, Ezequiel está hablando proféticamente y dice de parte de Dios que Dios pondría un espíritu nuevo con E pequeña, o sea, un alma nueva, una nueva persona dentro de nosotros. Es lo que está hablando, una nueva persona. Y haré que anden en mis estatutos. Y dice, después de poner en nosotros su espíritu con E mayúscula. Entonces, Ezequiel está hablando de un proceso que es lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo. Entonces, algunos han asumido que el bautismo de agua, el bautismo de agua como el nacer del agua. Cuando Jesús le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. Pero el énfasis definitivamente es otro. Recordemos que Jesús, allí en Marcos 12, habla que el que creyera en él, de su interior correrían ¿qué? Ríos. Pero no cualquier río, dice, correrían ríos de agua viva. Y hay una característica precisamente que hay en el río, y es que el río con la corriente va limpiando lo que encuentra a su paso. El río con la corriente va arrastrando lo que llega a su paso. De tal manera que el agua que pasa por un río donde usted se encuentra en ese momento, a los 5 minutos no es la misma agua, ya esa agua va por otro lado. Estamos hablando de movimiento. Entonces, yo le pregunto algo, yo no puedo ofrecer disculpas por el calor, porque yo no tengo la culpa del calor, pero oremos que Dios mande un fresco en este momento, en el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una pregunta y me gustaría que ustedes que están allí tienen el derecho y la libertad de opinar. Si le presentamos a Cristo a alguien hoy le predicamos a alguien, le decimos que Cristo es salvación, es vida eterna, es restauración, y esa persona acepta a Jesucristo hoy como Señor y Salvador y se muere mañana sin bautizarse, ¿es salvo o no es salvo? Es salvo. Entonces, no es el bautismo del agua el sello obligatorio de salvación. Y voy a esto. ¿Cuántas personas conocemos que han ido a las aguas? Es más, yo conozco algunos que se han bautizado 2 y 3 veces. ¿Y dónde están en este momento? Como decía Hernán Vaquero, ¿en los caminos de quién? De Bavaria, decía él. ¿Por qué? Porque definitivamente hay mucho pueblo tomando decisiones que son trascendentales, pero no empujadas por el Espíritu Santo, sino por las emociones. Yo conocí un personaje que vino a la iglesia y se bautizó para poder estar acorde con la chica que le gustaba dentro de la congregación. Oh, pastor, yo me voy a bautizar, yo necesito bautizarme, para ver si conquistaba a la hija del pastor. Así de sencillo. Asumiendo que el paso de ir a las aguas nos hace más espirituales. Y resulta que en la decisión de uno ir a las aguas, primero es una decisión personal, segundo es voluntaria y tercero no nos hace más santos. Simplemente estamos expresando con un acto, con un rito, porque es un rito, externamente estamos expresando nuestra decisión de seguir a Cristo y de vivir bajo sus reglas, no bajo las nuestras. Entonces, el hecho de que una persona no se bautice hoy, le prediquemos hoy
y no se bautizó y muera mañana, no pierde su salvación. De hecho, vayamos a Juan capítulo 4, versículo 1. Ahí mismito está. Evangelio de Juan capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y dice entre paréntesis en el versículo 2, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Oye, esa claridad es interesante porque no se ve a Jesús bautizando a nadie. Jesús estaba predicando acerca del reino, acerca de la conversión, acerca del arrepentimiento de la vida de pecado. ¿Ya? Entonces, hay una evidencia allí de que para Jesús el contexto del bautismo en agua no era una obligatoriedad que denotaba que una persona era salva. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 14. Aquí habla el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfana, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cito estos versículos no para que digan que estoy predicando que no se debe bautizar el que se convierte, sino para tener claridad de que las palabras que Jesús le estaba dando a Nicodemo eran mucho más profundas que un simple rito de coger a alguien y decirle: ya usted está listo, venga, baje a las aguas, ya usted es una nueva criatura. Porque cuando hablamos de parto, y estábamos hablando del contexto biológico, ahora tenemos que llegarnos al contexto espiritual y lo que representa un parto, 15 años otra vez, un parto espiritual. Porque nosotros estamos en un proceso de gestación y hay un parto, hay un alumbramiento que se tiene que dar en la vida de nosotros como creyentes. Ahora, la idea es poder hacer entender que el agua de la que hablaba Jesús está relacionada es con nuestro proceso interno de disposición, de gestación de la nueva criatura que Cristo en nosotros está procreando. El corazón es terriblemente malvado, y lo dice la Biblia. Dice: engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Dice: ¿quién lo conocerá? Dice: yo Jehová, que doy a cada quien el justo pago según sus caminos y según sus obras. Y la única manera de que este corazón malvado sea sanado, sea lavado, sea curado, es por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. Dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Recuerdan que en Juan 15 Jesús le dice a los discípulos: ustedes que están limpios, lavados por la palabra que les he hablado. Entonces, el énfasis, el propósito de Jesús
es la salvación de nuestra alma. Y la salvación de nuestra alma está ligada directamente a esa gestación, a ese proceso interno que el nuevo gen que ha venido a nosotros a través de Jesús le estamos permitiendo hacer. La nueva vida en Cristo no es una reforma de la vieja vida. Vamos a poner un ejemplo. Diego, tú viste una casa vieja por tu casa. La casa tiene 90 años de construida. Te la están vendiendo en 5 millones de pesos. Vendes la moto y consigues 2 millones más. Y compras la casa. Tiene 40 metros de construcción, tiene 50 metros de fondo, pero es una casa de 90 años de construida. Las paredes agrietadas, el cimiento se ve, humedad por todos lados. ¿Esa casa está habitable? No. ¿Cómo puede ser habitable esa casa? Hay que hacer unos cambios. Hay que hacer paredes nuevas. ¿Por qué? Porque es la única manera que sostenga un techo nuevo. Hay que hacer pisos nuevos. Entonces, en apariencia estás haciendo una buena inversión, pero al final estás echando a perder, estás tirando a la basura tu dinero. Porque a veces te pintaron el negocio más fácil de tu vida y resulta que quedaste sin moto, sin plata, y ahora estás endeudado y no puedes vivir dentro de la casa. Entonces, Jesucristo no hace una reforma en la casa vieja que somos nosotros. Jesucristo transforma la casa vieja en una nueva casa. ¿Por qué? Porque Jesucristo no remienda. ¿Se acuerdan cuando en Juan Jesús habla de que no se puede echar vino nuevo en tinajas viejas? Ni que se puede colocar a un vestido viejo, un pedazo, un remiendo. ¿Cuántos cosen aquí? Katy, si tú a un vestido que tiene 40 años, que está delgaditico así del uso, le pones un pedazo de lona de la que yo hizo los cuadros, ¿qué va a pasar? Ese pedazo de tela nueva termina rasgando todo el resto del vestido. Entonces, he allí por qué es necesario para nosotros llegar a un parto espiritual, a ser realmente una nueva creación. Tiene que haber en nosotros una disposición de nuestro corazón para que Cristo haga la obra que quiere hacer en nosotros, la que Él quiere hacer, no la que nosotros pretendemos que se haga. Jesucristo nos enseñó, siendo el Hijo de Dios hecho carne, siendo en Él habitaba la plenitud de la deidad. Jesús siempre le dijo al Padre: hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de ese proceso, Jesucristo está empeñado no en hacer una reforma a la vieja criatura que éramos nosotros, sino en colocar algo adicional, en hacer algo totalmente nuevo, en hacer de nosotros alguien totalmente nuevo. Y eso es lo que está relacionado, vayamos a Gálatas capítulo 2 versículo 20, con las palabras del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Ya lo tenemos? El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice más: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo lo que está hablando es de un proceso. Para que el apóstol Pablo se atreviera a decir
estoy juntamente crucificado con Cristo, estamos hablando de una disposición tal donde su voluntad no contaba, su parecer no contaba, sino que simplemente su humanidad la había puesto a la orden de Jesús, que es cuando se dice: haz de mí lo que tú quieras y no lo que yo pretendo ser. ¿Cuántas personas conocemos que han ido a las aguas y hoy están perdidos? Muchos. Porque quisieron dar una señal externa de un cambio que no se había gestado en el interior. Porque quisieron llenar una estadística. Supuestamente, entre más almas bautices, más almas den tus perlas en tu corona. Esto no funciona así. O sea, la iglesia de Cristo no es una empresa, no es un multinivel, donde entre más muescas, como ¿cuántos se acuerdan de los pistoleros en el Viejo Oeste? El pistolero que más mataba a la gente, cada vez que mataba a uno hacía una muesca en la cacha del revólver, y cuando sacaba la cacha tenía 30 muescas, había matado a 30 personas, ese era el rey. En el Evangelio no funciona así, en Cristo no funciona así. El éxito del ministerio no se puede medir como se miden las estadísticas del mundo. Anoche hablé con mi pastor, Luis Canchila. Duramos casi una hora, amor, hablando. Y él me preguntaba: ¿cómo está la iglesia? Y yo le dije: la iglesia está como el Señor ha dispuesto que esté en este momento. Porque si fuera como yo quiero que esté, estaría poniéndole mi firma, mi sello, mi voluntad, mis decisiones y mis intenciones a todo el que entrara por esta puerta. ¿Por qué? Porque es que al final hay un detalle: la iglesia no es del pastor, y estábamos predicando acerca de esto el miércoles. Ministerio Nehemías no es de Carlos Torres. Ministerio Nehemías no es de la esposa de Carlos Torres ni de los hijos de Carlos Torres. Ministerio Nehemías es de Cristo. Nosotros solamente somos mayordomos. ¿Y qué es un mayordomo? El mayordomo es alguien que recibe de alguien que tiene bienes en administración, un bien o unos bienes, para que haga el mejor uso posible de ellos. Pero el día que le diga el dueño: devuélvemelos, tiene que entregárselo, porque no es suyo. Simplemente se lo entregó para que usted haga. Nosotros necesitamos parir. Sí. Nosotros necesitamos llegar a esa etapa en la cual el fruto del Espíritu Santo en nosotros tenga que producir un efecto. Esto no se forza. Estaba diciendo algo: el ratón dura 18 días en gestación, pero el elefante dura 360 días en gestación. Pero al igual, cuando nace el ratón de 18 días o el elefantico de 360 días de gestación, ¿hay un nuevo ser o no hay un nuevo ser? Entonces, el hecho de que en uno sea 18 días y en el otro 360 no demerita que Dios está actuando y se está moviendo también allí, porque al final el que otorga vida es Él, y es como Él decide. Y allí el porqué. Nosotros no podemos pretender decirle a alguien: usted tiene 8 meses aquí, ya llegó el tiempo de que usted haga esto, o de que usted haga lo otro, o de que usted vaya, o de que usted venga. ¿Por qué? Porque estaríamos forzando. Si bien es cierto que hay que ser diligentes, también es cierto que en medio de nuestra diligencia no podemos imponer nuestra voluntad, sino rendir nuestra voluntad a la soberanía y a la perfecta voluntad de Dios. Ahora, este ejemplo del elefante y el ratón evidencia que la gestación de una nueva criatura en Cristo es un proceso interno, no externo. Es un proceso que viene de adentro hacia afuera. Si el proceso lo hago a la inversa, estamos mal. ¿Por qué? Mire,
nosotros estuvimos trabajando con drogadictos, con indigentes, con gente que el mundo considera desechables. Y hubo una experiencia que viví con un indigente que marcó para bien mi vida, que fue la que me hizo entender que estaba equivocado. Cuando yo llego a Cristo, a mí me recibieron con mucho amor. Me dieron una doctrina, me pusieron una corbata y yo pegaba 3 gritos y ahí estaba. Ya yo era una nueva criatura. Y resulta que es mentira. Yo recuerdo que un indigente, yo fui a llevarle un par de zapatos, los cogió y los estrelló y me dijo, eso me lo da cualquiera, yo quiero otra cosa. ¿Y qué quiere? Y un hombre que tenía 3 meses sin bañarse, usted sabe a qué olería, viene y tira los zapatos y me abraza y me dice, yo necesito es amor. A mí eso me confrontó de una manera impresionante, porque me puso a pensar qué era lo que yo estaba haciendo. Si lo que estaba haciendo realmente lo estaba haciendo para Dios o para demostrarme a mí mismo y a los que estaban alrededor de que ya yo era una nueva criatura. Eso me puso a cuestionar, me puso a meditar y sobre todo que yo no podía contener las lágrimas el día que Gustavo hizo eso. Se llama Gustavo. ¿Por qué estoy llorando? En ese momento el mal olor de Gustavo pasó a un segundo plano y empecé a meditar y entendí que esto no es por obras, que esto no es por activismo, que esto no es por métodos de hombre, sino que realmente es permitir al Espíritu Santo un espacio en nuestra vida donde nos pueda convencer. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Dijo Jesús, cuando Él venga, dijo, convencerá al mundo de juicio, justicia y pecado. ¿Qué es lo primero que convence el Espíritu Santo en nosotros? Usted es un pecador y está perdido por su pecado. Mientras yo no acepte que soy un pecador y que mi pecado me tiene distanciado y condenado, yo no he producido ningún cambio. Cuando trabajamos con drogadictos, lo primero que se hay que concientizar al que está cautivo de las drogas es que tiene un problema. Mientras el adicto no acepta que tiene un problema, no hay solución. ¿Por qué? Porque lo primero que nosotros que tenemos que admitir es, tengo un problema. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos convence de que tenemos un problema que no se resuelve con un riego de almacén Géminis, que no se resuelve con una crucecita de madera detrás de la puerta, que no se resuelve con echarte el benamí o el abrecamino, que no se resuelve con besarle los pies a una estatua de un niño que dice yo reinaré, que no se resuelve con hacerte 300 cruces en el cuerpo. Se resuelve rindiendo nuestra vida a la voluntad de Dios. Y eso es instantáneo. Y eso es producto de una oración. No. Eso es disposición. Convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. ¿Qué sucede? Nuestro pecado tiene consecuencias. Nosotros no podemos decir es que yo tuve un desliz, cometí un error. No, pequé. Y el pecado tiene consecuencias. Algunas en su misericordia Dios no permiten que dejen huellas. Pero hay otras que toda la vida nos van a recordar que cometimos un error. Por eso es que vivir en Cristo no es un catálogo como una revista de Avon, no es un catálogo de una empresa de multinivel. Vivir en Cristo requiere de crucificarnos diariamente, entendiendo que tenemos problemas que no hemos resuelto y que solo Él lo puede hacer. Mire, yo lo digo, no se trata de desconocer que Satanás es malo. Sabemos que el diablo es padre de mentira, sabemos que Satanás está levantado contra la humanidad, sabemos que Satanás es el enemigo número 1 de la iglesia, pero
Cuando hablamos de un parto espiritual, lo primero que nosotros debemos entender y aceptar es que mi gran enemigo y mi gran problema soy yo mismo. ¿Por qué? Muchas veces nos aferramos a esas heridas que vivimos en el pasado, a esos vacíos con los que nos levantamos en el pasado, para justificar en el presente actitudes que no tienen razón de ser que haya en nosotros si somos de Cristo. Y ahora llegamos a ese versículo. ¿Por qué? Porque si decimos que el proceso viene de adentro hacia afuera, y si yo reconozco que mi vida necesita un cambio radical, lo primero que tengo que aceptar es dónde está mi problema. Allí es donde el Espíritu Santo revela. No, es que yo a mis hijos no les digo te amo porque a mí nadie me lo enseñó, a mí nunca me enseñó. Yo no recuerdo a mamá o a papá diciendo, hijo, te amo. Yo eso no lo viví. Pero eso no justifica que yo tenga 5 hijos hoy que yo no le pueda hacer a mi hija Andrea, oh, hija, te amo. O coger a mi hijo Samuel y darle un beso. Eso no justifica. No justifica. Si yo justifico que hoy soy un ácido de batería a causa de los gestos de amor que no tuve en mi niñez, yo no he nacido de nuevo. Yo estoy cautivo a las heridas que el pasado provocó en mi vida. ¿Cómo sé yo que el pasado está bajo el control del Espíritu Santo? Porque aquellas personas que me hirieron, que me ignoraron, que me dejaron a un lado, Dios va a permitir que se nos atraviesen en el camino. Y nuestra actitud hacia esas personas es la que va a decir si el cambio interno realmente se está dando. Si estamos en esa gestación, si estamos en el proceso o si simplemente tuvimos un aborto. Porque se puede dar un aborto espontáneo en el corazón del creyente. Cuando van a lanzar un cohete y dice está programado para lanzarlo domingo 20 de agosto, 2:35 de la tarde, hora de Colombia, y a las 11 de la mañana dicen fue abortado el lanzamiento. ¿Qué están diciendo? Que ya no lo van a lanzar hasta nueva orden. ¿Por qué? Porque se detectó que había un imperfecto, porque se detectó que las condiciones meteorológicas no eran las mejores. En nuestra vida también hay abortos espirituales. ¿Por qué? El Señor espera no que seamos impecables, sino que busquemos serlo. Porque si fuéramos impecables no necesitáramos de Cristo. De hecho, cualquiera de nosotros iría a crucificarse en vez de Él, y entonces clamen a Carlos Torres, clamen a Debris, clamen a Jacqueline, clamen en mi nombre y recibirán. No. Resulta que el Señor espera que nosotros tengamos disposición. Y hay un pecado que estorba a ese proceso de gestación espiritual que se llama terquedad. Somos testarudos, somos tercos, y la terquedad y la testarudez tienen un nombre que la Biblia lo define con rebeldía. Es que a mí no me parece, es que yo pienso que no es así. Mire, anoche después que hablé con mi pastor, ya es un anciano de 86 años, 80 y tantos años, lo llamé, tuve la inquietud porque mi esposa y yo queremos renovar los votos matrimoniales y anhelábamos que él estuviera allí con nosotros, dándonos esa bendición. Y empezamos a hablar y a mi mente vino todo el proceso que este hombre vivió cuando estuvimos congregándonos con él y cuando salimos de la congregación donde él estaba. Y anoche este hombre llorando me decía lo duro y lo difícil que había sido para él tener que aceptar que su esposa ya no está, que 46 años de matrimonio desaparecieron simplemente de un día hacia otro, y que había entendido que todo su proceso en el Evangelio se resumía a que en este tiempo él aceptara una palabra. Me dijo anoche: Carlos, esto de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es una palabra demasiado profunda para tomarse a la ligera.
porque a mi lógica le cuesta aceptar que Belinda hoy no está conmigo y que eso sea bueno para mi vida. Un pastor de 86 años. Y decía, wow, qué tremendo. Porque cualquiera diría, este sinvergüenza, pecador, ahora está condenado también, porque no está aceptando. No, él no estaba aceptando. Él no estaba diciendo eso, él estaba diciendo, qué palabra tan difícil de entender y de sembrar en el corazón. ¿Por qué? Porque es que cuando la Biblia dice, para los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y todo no es simplemente cuando tú oras y tienes un problema y el problema se resuelve. También cuando oramos y el problema no se resuelve. Hace unos días, en el devocional diario subí las crisis de fe. ¿Cuántos han tenido crisis de fe? Yo. Todos hemos pasado por la crisis de fe. Me decía una hermana, afortunadamente yo nunca he dejado de confiar en el Señor. Y yo, aleluya, qué bendición. Pero yo no voy a decir mentira. Los Avengers solamente existen en tira cómica. Yo no soy uno de los Avengers y decir, no, yo soy un Superman espiritual. Yo soy inmune a la crisis de fe. No, es que la crisis de fe aún Dios la permite para llevarte a otro nivel de fe. Porque en ese momento en que tú oraste y pediste y clamaste por una sanidad y clamaste por la liberación y clamaste por el problema para que la deuda se resolviera y clamaste por la restauración del matrimonio y clamaste y no pasó nada, en ese momento nuestra fe empieza a cuestionar, ¿y dónde está Dios? Pero es que hay un detalle, no hay un manual que diga que Dios está obligado a cumplir lo que yo le pida. Pero si hay un manual que dice que yo debo someter mi voluntad a la del Señor, y ese es el proceso de gestación para llegar a un parto espiritual. ¿Cómo sé que he crecido? Cuando el problema sigue latente, cuando la solución que necesito no se da, sin embargo en mi corazón hay paz. Es cuando uno dice, wow, esta vez no salí corriendo a buscar el pagadiario. Esta vez no salí corriendo a buscar a la hermanita que me da los consejos esos tan extraños, pero ahí está. Esta vez sino esta vez salí en medio de mi crisis a tirarme de rodillas y decirle a Dios, Dios, no puedo más, ayúdame tú. Mire, el Espíritu Santo es tan real como la pantalla que tenemos aquí, a través de la cual estamos viendo este mensaje, como la silla en que ustedes están sentados, como el calor sofocante que tenemos aquí. Así es el Espíritu Santo de real. El tema es que se nos enseñó muchas veces el Espíritu Santo como si fuera una fábula, como si fuera un personaje de ficción. Y resulta que no es ningún personaje de ficción. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es Dios viviendo dentro de nosotros. Es la vocecita que nos confronta. Es la vocecita que nos redarguye. Es la vocecita que antes de acostarnos, a través de la persona que tienes al lado, te dice, amor, así no es. Como tú piensas no es. Y es la vocecita que menos nos gusta escuchar. Porque la voz de la lógica nos dice, arriba Carlos Torres, ¡arre! Hágale, que usted es el que más se la sabe. Esa voz le gusta al ego. Tú eres el ungido de Barranquilla. Esa voz alimenta el ego. Pero la voz del Espíritu Santo quebranta el ego. Y es donde uno sabe, Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque nos dice lo que no queremos escuchar, nos dice lo que no queremos aceptar. Y cuando al final acepto que Dios me está hablando, mi gestación está caminando. El gen de Dios es que lo que Dios deposita en nosotros es un gen espiritual que viene aquí a vivir dentro de nosotros y empieza a trabajar en todo aquel que se dispone para que el Espíritu Santo trabaje en él.
Cuando yo me detengo, cuando digo no voy más, es como yo digo, yo me he detenido, estoy teniendo un aborto espontáneo. Cuando yo me devuelvo al mundo de donde Dios me sacó, estoy teniendo un aborto espontáneo. Inducido por las tinieblas, sí. Pero es que el diablo no tiene sobre nuestra vida más autoridad de la que nosotros le permitimos. Ayer estábamos aquí, mi esposa y yo, ella ensayando, yo limpiando, organizando, haciendo cosas para el servicio de hoy. Y le decía, amor, yo estaba orando a las 4 de la mañana y yo escuché una voz. Y esa voz no viene de Dios. La voz me decía, ya has vivido demasiado. Estás cansado de vivir. Y efectivamente, es una voz que no viene de Dios. Porque es una voz que te incita ¿a qué? Entonces, es cierto, las tinieblas están maquinando en todo tiempo para que tú te detengas en tu caminar espiritual. Pero igual la decisión siempre será de nosotros, la decisión siempre será tuya. El libre albedrío, del cual la Biblia no lo define como tal, pero aún le predicamos a 5,000 y 200 deciden tomar la palabra como verdadera. Allí está manifestándose el libre albedrío. Allí hay una manifestación, porque la palabra le fue dada a 5,000 y 200 dijeron yo la creo, pero la palabra también está en el oído de los otros 4,800. Allí está la palabra, sino que simplemente es cuestión de disposición y de entender que tenemos necesidades, que lo material no suple, que el dinero no llena. Juan capítulo 3, versículo 15 al 17. Oiga, gloria a Dios. Hemos transmitido con esta tercera vez que transmitimos sin luz y por lo menos había sol, pero ahora está ahí temporal. Juan 3, versículo 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? Jesús dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Ahora, el texto de Juan 3, versículo 5, definitivamente está hablando del Espíritu y de lo que puede hacer en nosotros. Nacer del agua equivale a la palabra de Dios limpiando, sanando, confrontando nuestro corazón y llevándonos a una disposición. Y nacer del Espíritu, dice Romanos 8, 16, 17, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Dice hijos de Dios, dice coherederos con Cristo. Dice si es que estamos dispuestos a padecer juntamente con Él. Es allí donde se marca la diferencia entre una conversión emocional y una conversión guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando la conversión es en las emociones, muchos se devuelven, muchos se detienen y muchos dicen, esto no es conmigo. Y es allí donde usted escucha los testimonios. Es que yo llegué al Evangelio y apenas llegué al Evangelio se me arruinó la vida, me fue mal en todo. Porque es que hay gente que viene al Evangelio creyendo que el Evangelio es lo mismo que la vida de brujería que tenían antes de Cristo. Que Cristo es un adivino al que llaman para que le diga en qué va a caer la lotería el día siguiente. Esto no funciona de esa manera. Hay gente que se acerca a uno pidiéndole cosas a uno como si uno fuera un brujo, un gurú. Nosotros no somos un gurú. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a suceder dentro de 15 minutos. Por eso nuestra condición debe ser siempre de disposición a humillarnos delante de la presencia de Dios, que su voluntad prevalezca sobre la mía. Ahora,
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Ya empezó el aire acondicionado, qué bueno. Primera de Corintios 2, versículo 9 al 12. Aquí viene. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que a nadie se le ha ocurrido, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Dice, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de nosotros sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. No todo el que se ha bautizado ha sido lavado. No todo el que se congrega ha recibido al Espíritu Santo. Primera de Corintios 3, ahí mismito, versículo 1 al 4. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres del mundo? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios, le está hablando a creyentes, no le está hablando al mundo. Y Pablo dividió los cristianos, las personas, en tres grupos: en el neuma, que son los espirituales, que viven en el espíritu; en los súquicos; y en el sárquicos, que en el griego habla de aquel que, conociendo a Cristo, no vive guiado por el Espíritu, sino vive guiado por sus emociones, por su parecer, por su lógica. El término sárquicos, que es con el que se refiere Pablo al hablar de la manera que está hablando aquí en Primera de Corintios 3, hace referencia a un hombre renovado, pero que anda según su carne, según su voluntad. Ejemplo claro, el que dice, la Biblia dice, pero yo opino. Son dos cosas que uno dice, wow. Puede ser erudito, o sea, un estudioso de la palabra, puede ser apacible, puede ser elocuente, pero realmente el contenido de la revelación de la Biblia, de la Escritura, aún le es oculto. Cuando Pablo habla en 1 de Corintios 2, versículo 9, acerca de cosas que ojo no ha visto, a cosas que oídos no han escuchado, a cosas que a nadie le ha ocurrido, nos está llevando a un plano de un Dios sobrenatural, al cual muchos en la iglesia, dentro de la iglesia de Cristo, aún no conocen. ¿Por qué? Porque les cuesta saber creer en milagros. Hay creyentes que todavía les cuesta creer que Dios es Dios de milagros. Hay creyentes que todavía les cuesta aceptar que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac, que el Dios de Jacob, que el Dios de Moisés es el mismo Dios que está hoy con nosotros, que está a favor de nosotros, que está por nosotros, que está peleando a favor de nosotros. A veces nos animamos tanto a llenarnos de conocimientos y teorías y dejamos a un lado que si el conocimiento no lo vuelvo práctico, se vuelve vano. ¿De qué me sirve a mí, Oscar, que es pintor, saber que el amarillo con rojo da naranja, si cuando voy a hacer, me mandan a hacer una fruta, una naranja, no le echo naranja, sino le echo azul?
Si yo tengo el conocimiento de que esa mezcla de colores da lo que necesito y no lo aplico, el conocimiento siempre estará disponible, pero yo no estoy aplicando el conocimiento que tengo. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es viva, es eficaz, es más cortante que espada de dos filos. Eso lo sabemos y eso lo aplicamos, lo sabemos, lo tenemos de memoria. Pero el tema es que cuando la espada de dos filos corta para acá, ¿qué estoy dispuesto a hacer con lo que la palabra está cortando dentro de mí? ¿Por qué? Como decía hace unos minutos, no nos gusta que el Espíritu Santo nos hable. No nos gusta que nos confronten. Y te digo, ser confrontado no es fácil, no gusta. No nos gusta, y me incluyo. Mira lo que estás haciendo mal, esto no es correcto. Ay, pero entonces todo lo hago mal, todo lo hago mal. No, no es eso. Cuando Dios se toma el trabajo de colocar gente a nuestro alrededor que te dice lo que estás haciendo no es correcto, Dios está expresando cuánto amor tiene por nosotros y que lo que ha dispuesto a hacer está vigente, está permaneciendo allí. Ahora, cuando el corazón se rinde totalmente a Cristo, el contexto de tiempo en el Evangelio, eso es subjetivo. Eso es subjetivo. ¿Recuerdan el testimonio que di de la hermana que me decía, usted me viene a predicar a mí que tengo 40 años en el Evangelio? Y ella tenía 40 años yendo a diferentes lugares. Pero el Evangelio no tenía 5 minutos en ella. Porque cuando el Evangelio está en nosotros, lo primero que el Evangelio nos da es convicción de que debo ser prudente, sensato. La religión funciona como cuando usted trabaja para una empresa. En una empresa, cuando la persona pasa de 10 años y tiene contrato a término indefinido, ¿qué pasa, Schneider? Se siente intocable. A mí no me puede tocar nadie. Porque yo tengo 10 años en esta empresa y a todo el que llega nuevo se la monta. Reacción de la carne. Eso es de la carne, eso es del hombre natural. Este llegó nuevo, carne nueva. Se la monta, se la dedica al que llega nuevo. Pues en el Evangelio no funciona de esa manera. Porque para Dios no interesa que yo diga, yo tengo 30 años predicando, por tanto, yo tengo un lote especial de salvación en el cielo. Eso no sirve. Para Dios es válido que la persona humilde, sencilla que llegó, que el drogadicto que entró por esa puerta y dijo, soy un pecador y necesito que Dios tenga misericordia de mí. Epa, ¿se acuerdan el pasaje donde estaba el fariseo y el publicano orando? Y el fariseo llegaba delante de Dios y decía, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, todas las cosas que hay que cumplir yo las cumplo. Mientras que el publicano, que era el más odiado, decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y dice Jesús, ¿cuál de los dos salió justificado? El que creyó que tenía méritos con Dios por lo que hacía, o el que entendió que su vida necesitaba una gestación, un parto espiritual. El parto espiritual no es una opción, es una necesidad. Si volvemos a Juan, capítulo 3, allí donde estábamos, en el versículo 7, Juan 3:7, Jesús le afirma a Nicodemo algo que le afirma a la iglesia hoy. Jesús le dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. No es una opción, es una necesidad. No es, a mí me parece que voy a intentarlo. No, es que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nacer de nuevo es la única manera de obtener un tiquete hacia la vida eterna.
El parto espiritual te permite conocer realmente quién es Dios. El parto espiritual te enseña a entender el idioma en que Dios te habla. El parto espiritual te enseña a ver lo sobrenatural de su deidad. Un creyente que no cree en milagros aún no ha nacido de nuevo. Porque no tiene sentido levantar las manos y cantar, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, si cuando viene el problema te olvidas de que el que te da las fuerzas es el Dios invisible, ese que dices cuando lo cantas, porque estás cantando en las emociones. Por eso es que hay que ser cuidadoso. La alabanza que quítame todo, ¿cómo es? Que me falte todo menos tu presencia. Oye, esto es de cuidado, ¿viste? Y la cantar con las lágrimas afuera, que me falte todo, quítame todo menos tu presencia. Ah, bueno, dice, vamos a probar si es verdad. Agárrete. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser cuidadoso. Por eso es que la vida espiritual, el parto espiritual es fundamental para tener una vida acorde a los planes de Dios. La vida emocional nos pone a dar tumbo. Hoy creo, mañana no creo. Hoy soy, mañana no soy. Hoy tengo, mañana no tengo. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Nos volvemos unos histéricos. Dios se olvidó. ¿Dónde está? Dios está ahí. Siempre ha estado ahí. Está dentro de ti. Esperando que tú le digas, quiero escuchar tu voz. Esperando que tú le digas, de oídas te había oído, ahora quiero verte, quiero entenderte. Mire, nuestro parto espiritual es la bendición más grande que Dios nos da. Ahora, decíamos que el parto es doloroso. No te estoy metiendo miedo, Andrea. El parto es doloroso. Parte del dar a luz implica ese parto con dolor, donde hay derramamiento de líquido, de sangre, donde hay contracciones, donde hay un momento de angustia en ese parto. Pero cuando ese bebé nace y que lo tienes en las manos, dice, wow, valió la pena todo. Lo mismo sucede con nosotros y nuestra vida espiritual. El parto va a ser doloroso porque implica tener que permitir al Señor acabar con los modelos viejos que tú venías arrastrando, con el estilo de vida que tú venías aceptando como normal, y entender que hay algo diferente preparado. Cuando yo me atrevo a llegar a esa dimensión y decirle al Señor, ya no tengo más nada que hacer sino rendirme a ti, llegó al punto correcto. ¿Por qué? Porque llegó el momento en el cual, aunque te duele, ya no puedes escaparte, porque le estás diciendo a Dios, haz en mí, ya no puedo más. El parto espiritual está relacionado directamente con la fe. El parto espiritual nos enseña a vivir creyendo que los milagros existen todos los días. Allí en Génesis 22, en el capítulo 22, versículo 1 al 3, dice que Dios le entregó un hijo a Abraham, Isaac, y llega Dios y le dice, ven acá, y él le dijo, heme aquí, ahora quiero que cojas a tu hijo y vayas al monte y me lo sacrifiques. Y la Biblia no dice que Moisés cuestionó, que Abraham cuestionó, perdón. Abraham cogió a su hijo, preparó su asno y se fue allá al monte a preparar el altar. Y no era perfecto. Le había dicho mentira a los egipcios, le dijo que Sara era hermana, no esposa. Y se rió y dudó y todo lo demás. Pero había disposición en su corazón de agradar primero a Dios que otra cosa. Cuando mis prioridades no están alineadas a la voluntad de Dios, estoy caminando en mis emociones. Cuando mi prioridad es satisfacer mi ego,
satisfacer mi placer, mi carne. Cuando sé que tengo un problema y no se lo quiero entregar a Dios, estoy teniendo un aborto espontáneo. ¿Por qué? Porque sé cuál es la verdad, pero prefiero seguir caminando en mi mentira. Porque si yo sé que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y estoy sufriendo porque es que el que vive en su voluntad sufre, te lo digo por experiencia, se sufre. Tener que sobrellevar tu vida y el peso de tus decisiones y el peso de tus errores y las consecuencias que esto te ha traído, llevarlas sobre tus hombros, eso pesa, eso es lo que estresa, eso es lo que la gente lo lleva a depresión, a suicidio. Mientras tú no aceptes que necesitas entregar todo ese peso en manos de Dios, estás llevando una vida totalmente emotiva, una vida emocional. Cuando tienes el parto espiritual, perdonas al que te ofendió. ¿Por qué? Porque es que el perdón te conviene a ti. Te estás quitando el peso del hombro. Y el perdón trae sanidad. Y la sanidad te permite ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente, a pesar de que no tengas delante de tus ojos lo que realmente en el fondo quisieras tener. Pero el Espíritu te enseña a aceptar que la voluntad de Dios en ese momento para ti es la mejor. Eso cuesta, claro que cuesta. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Ahora, la falta de disposición de nosotros es la que alarga la gestación espiritual. Segunda de Corintios 5:17, creo que nos la sabemos todos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, es una nueva criatura. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron. Y no dice que hizo una renovación, Diego, en la casa vieja. No, él hizo una casa nueva. Él tumbó la casa vieja que compraste en 5 millones y te levanta una de 200 millones. Parafraseando. Jesucristo no remienda. Jesucristo hace cosas nuevas. El profeta Isaías lo dijo: he aquí, hablando de parte de Dios, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz, no las conocerá. Dios, he aquí que correrán ríos en los sequedales. El tema es disposición. No es lo mismo estar con Cristo que estar en Cristo. Y hay mucha gente que está con Cristo. Judas estaba con Cristo, ¿o no es así? Judas estaba con Cristo. ¿Y qué hizo? Pedro estaba con Cristo. ¿Y qué hizo? Y quedó como testimonio allí para nosotros de que vale la pena intentar un día a la vez. Porque es que al final esto no se trata de a dónde voy a estar espiritualmente dentro de 15 días. Se trata de cómo estás espiritualmente en este momento. Alguien decía, eso del crecimiento espiritual no es bíblico, eso no existe en la Biblia. Pues quizás la palabra crecimiento espiritual no existe. Pero lo cierto es que el que camina en obediencia a la palabra de Dios y cree en un Dios sobrenatural y todopoderoso, pues hay una promesa que dice que caminará de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es crecer. Y eso es avanzar. El tema es, ¿qué nos detiene? ¿A dónde quisiera llegar con esta enseñanza hoy? Aquí ninguno es juez de nadie, no somos jueces de nadie. Porque al final cada uno de nosotros tenemos nuestra propia lucha que enfrentamos en nuestro interior. Se trata de identificar en oración, en el Espíritu. Si usted no habla con Dios de la manera que cree que Dios te está escuchando y que te va a responder, usted necesita, si es necesario, empezar de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, eso no sirve. Hay que reposar. Hay que sosegarse, hay que detenerse. A veces tenemos que detenernos, hacer un alto, poder decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Mira,
Repetí el mismo error que dije que no iba a cometer. Hice lo mismo que dije que no iba a hacer. Señor, enséñame por qué. Muéstrame por qué. Señor, revélame. ¿Por qué me cuesta tanto entender tu idioma? Enséñame. Te aseguro que Dios lo va a hacer. El tema es, necesitamos caminar en nuestro parto, hacia nuestro parto espiritual. La Biblia dice, y con esto terminamos, el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. La perfeccionará. Lo que habla de un proceso que no debe detenerse. Y el proceso Dios no lo detiene, lo detenemos nosotros. Los que le hacemos oposición a nuestro avance de perfeccionamiento no son los demonios, no es Satanás, somos nosotros. No, pastores, que ahí el diablo está lanzando afuera, que se vaya en el nombre de Jesús. Pero usted camina tu proceso, avanza de la mano de Cristo. Pastores, que me siento sola. No estás sola, Cristo está contigo. No solamente está contigo, está en ti. El tema es entender las verdades bíblicas que edifican nuestro corazón. Esto no se trata de emociones, esto se trata de convicciones. Esto no se trata de que, ay, es que pastor, sí, yo sé lo que usted está diciendo, es verdad, pero es que yo veo a ese tipo y a mí el corazón, yo me vuelvo una mantequilla. Pues métase en una nevera para que se le endurezca la mantequilla, pero necesita disponer su corazón para agradar a Dios, para que el Espíritu Santo encuentre un terreno fértil donde la palabra que recibes pueda dar fruto al 100%. A nosotros nos gusta la palabra bendición, bendición, bendición. Pero ¿qué es bendición realmente? En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyes atentamente y pones por obra los estatutos, leyes, reglamentos que yo te prescribo hoy, corretearás todas las bendiciones de los demás para ti. Eso es lo que dice. Dice, las bendiciones te alcanzarán. Cuando yo desarmo el modelo que yo tengo preconcebido y me abro al Señor, hombre, Señor, la verdad, porque es que, oye, somos cara dura. No somos capaces de decirle: hermana, es verdad, yo le tengo la mala porque es que a mí no me gusta, hermana Debri, usted las faldas, los pantalones que usa, yo no sé, me caen mal por eso. Somos incapaces de hacer eso. Pero por lo menos hagámoslo delante del Señor. Seamos lo suficientemente sensatos para aceptar delante de Él. Es que yo le tengo la mala a la hermana Debri porque ella se ve tan bonita y yo no sé qué es lo que pasa conmigo. La que se ve fea eres tú porque tu condición te tiene peleando contigo mismo. Sencillo. Mire, caminar con Cristo no es un juego. El camino es estrecho, por eso es difícil. Angosto y estrecha, dice, la puerta que lleva a la salvación, lo que implica rayones, maltrato, resbalones. ¿Por qué? Porque no es fácil sostenerse en un camino angosto. Yo no sé cuántos conocen, cuántos han ido al monte. Yo estuve 3 años en la Sierra Nevada y en el monte hay algo que le llaman jolón. Un jolón es el borde de un caminito así y al borde es un precipicio. Y cuando la Biblia habla de ese camino angosto, yo me pinto el precipicio en donde nos podemos resbalar a causa de no atrevernos a caminar al estilo de Dios. Esto no se trata del que llega primero. Esto se trata del que quiere llegar. Esto no se trata de competencia. Esto se trata de rendirse. Mire, Dios quiere hacer de nosotros mejores hijos cada día. Y cuando yo lo creo, yo me someto. Y cuando yo entiendo
que el proceso que se repite y se repite y se repite, entonces que Dios me quiere enseñar algo, porque no tiene sentido. Dios no actúa, Dios no es de masoquismo, que te vas a poner a vivir el mismo proceso. El único que cantó y se hizo millonario cantando Tropecé de nuevo con la misma piedra fue una iglesia, le sirvió hasta para comprar una isla. Pero a nosotros no nos sirve estar tropezando con la misma piedra. Dios no quiere que tú repitas, que sea reincidente. Dios no quiere que nos den el grado a dedo. ¿Sabe cuál es el grado a dedo? Aquel mal estudiante que repitió 11, que repitió sexto, repitió séptimo, repitió octavo, repitió noveno, repitió décimo. 11 lo ha repetido 2 veces y el colegio dice, ahí al final denle el cartón para que se largue rápido de aquí. Dios no quiere hacer eso. En el Señor no hay grado a dedo. En el Señor hay procesos que nuestra obediencia puede propiciar, o que se acorte o que se alargue. Pero al final Dios está al control cuando yo le entrego totalmente mi voluntad, mi disposición. Dios es bueno y de verdad, gloria a Dios, que en medio de la lluvia, en medio del calor, en medio de la falta de energía eléctrica, hay un pueblo aquí que digo presente, y hay un pueblo allí que está con nosotros. Y le damos gracias al Señor porque esta palabra habla. A mí esta palabra me habla. Hermana Luis. Pastor, en 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la corrupción. Amén. Fíjese, Pablo está hablando del creyente sárquico. Ni carne ni sangre. Él está hablando precisamente de una vida y le estaba hablando a la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios era la iglesia más carismática que hay en la Biblia. Allá todo el mundo hablaba en lenguas. Allá todo el mundo tenía carisma. La palabra iglesia carismática, carisma en griego es don. Todo el mundo allá tenía dones, profetizaban, eso era pero había un problema. Y es que los dones son para edificación del cuerpo. Pero había una cantidad de gente haciendo lo que les daba la gana, al extremo de que había uno acostándose con la mujer del papá. El corintio incestuoso, ¿se acuerdan? Y con todo y eso, Pablo dijo, el tal se ha entregado su cuerpo a Satanás con tal de que su alma sea salva en el día final. Entonces, Dios nos ama tanto que persiste en hablarnos, que insiste en conquistarnos. Somos nosotros esa chica difícil. Actuamos como la chica más linda del barrio, que no hay hombre que la alcance. Así es. Muchas veces actuamos de esa manera. Somos inconquistables. Dios nos brinda sus bendiciones. Dios nos muestra su respaldo. Dios nos habla de su voluntad. Dios nos expresa su amor. Sin embargo, queremos más. ¿Por qué? Porque como no hemos tenido un parto espiritual, creemos que bendición es la casa nueva, que bendición es el carro nuevo, que bendición es la moto nueva, que bendición es la cuenta en el banco. Y resulta que usted puede estar en bendición no teniendo para el café de mañana. ¿Por qué? Porque tener la bendición de Dios es tener la convicción de que cada promesa escrita en esa palabra bendita se va a hacer real en nosotros. Y está escrito: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y dijo Jesús: busquen primeramente el reino de Dios, vivan bajo su justicia, Jesucristo. Y todas estas cosas, sus necesidades, dice, le serán añadidas. No hay que perseguir bendiciones, hay que rendir emociones. No necesitamos estar en esta guerra interna
que al final termina alejándonos más de Dios, porque terminamos creyéndonos la historia que nos susurra el enemigo: fracasada, fracasado, solo, triste, derrotado. Son dardos del enemigo, por supuesto, pero terminamos creyéndolos por encima de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y terminamos aquí, pues entiendo el calor, la sofocación, pero ¿qué tal disponer nuestra vida para un parto? Cuando estaba preparando el mensaje, pensaba en mi hija. 4 meses, hija. Y decía, mi hija tiene que estarse preparando. Le quedan 5 meses de preparación para el día que Isabela Sofía venga. Y ella tiene 2 opciones. Toma los consejos que mi esposa le da. Mi esposa tuvo 5 y mi esposa, creo que si alguien capacitado para darle un consejo sería mi esposa. Y dice, lo que dice mi mamá es sabio, descanso en Dios, me relajo, vivo mi embarazo. Ella pudo, yo de la mano de Dios puedo. O toma la otra opción. El médico me dijo que no coma, que no tome agua, que no coma chocolate. El médico me dijo que todo es malo, 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 malo. Termina el embarazo desnutrida ella, desnutrido el bebé, porque el médico dijo esto. Así somos nosotros. Así somos nosotros. Terminamos creyéndole más al argumento del enemigo que a la promesa que Dios hace para nosotros. Y yo quiero decirle algo, hermano, y esto alimenta mi fe. Dios no es mentiroso. Si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que iba a hacer, disponte, lo va a hacer. Mira, es que es evidente. André, ¿me permites? Me regalas 2 minutos de tu testimonio con Jonathan, ¿cierto? ¿Puedo? Que conste que pedí permiso. Mira, mi hija Andrea, un poco de pseudopastora y pseudocristianos persiguiéndola por Facebook, por redes. Hermosa, preciosa, conocidos míos, con su esposa y todo, ¿cierto? Y más de un sinvergüenza vino a la iglesia mirando a Andrea, iba a conquistar a mi hija Andrea. Y mi hija tenía un prototipo creado. Yo entiendo que eso es parte normal de la juventud. Oh, yo me merezco un tipo 1,95, porque a mí no me gustan los bajitos. Debri, ¿a ti te gustan los altos, Debri? Después hablamos en la casa. Yo me merezco que tenga los abdominales como barras de chocolate Hershey, que tenga ese pelo así, que le llegue por aquí, que lo sacuda en cámara lenta así. Y mientras ella tuvo ese prototipo, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó? Hágale. Se estrelló. No funcionó. Lo que ella quiso que funcionara, no funcionó. ¿Cómo funcionó? Cuando escuchó una palabra, porque fue una palabra que recibiste, y cogió ese prototipo, lo arrugó, lo rompió, lo tiró a la basura y dejó que Dios hiciera. Ahí está casada. Yo no me pinto, o sea, hay algo, y lo digo públicamente, hija, tú sabes que te amo mucho. Mi digestión emocional es diferente a la de mi esposa. A mí me duele la gente después. Hasta ahora lo digo, Debre. Esta semana, cuando me levanto, que salgo de mi cuarto, 2 veces he salido para el cuarto de Andrea a saludar a Andrea en la mañana. Ella es mi hija. ¿Ya? Y uno sabe que Dios está haciendo cosas, pero aceptar que Dios está haciendo cosas es otra cosa, es diferente. Y uno tiene mucha teoría, pero la práctica es la que marca la diferencia. Yo extraño a mi hijo Eduardo, extraño a Andrea, y como ya lo dije en un testimonio,
Mi mamá falleció y a los 6 meses le dije a mi esposa, dame el teléfono que voy a llamar a mi mamá. Y tenía 6 meses de haberla sepultado. ¿Por qué? Sentimos diferentes, aceptamos diferentes, es cierto. Pero entender que debo rendir todo a Cristo, eso es otra cosa. Y eso cuesta. Mire, es que criamos hijos para entregárselos a la sociedad. Ese discurso suena bonito. Pero cuando tus hijos, Neider, cuando tus hijos, Jacqueline, cuando tus hijos, Germán, cuando tus hijos, Caterine, Dariana, Javier Romero, hermana Gladys, cuando tus hijos se van y resulta que tú estabas acostumbrado a tener 5 bulleros alrededor tuyo, a tener un Samuel diciendo, ¿y eso es lo que hay? A tener un Carlos Daniel que hay que decirle 300 veces, Daniel, baja. A tener una Andrea que le decía algo y salía, subía las escaleras, ¡pam! Cuesta hasta 20, callaba la puerta. Cuando tú te acostumbras a todo eso y ya no lo sientes, y nos quedamos mi esposa y yo una tarde en la casa, porque Elías se va para el colegio en la tarde, y de repente la casa se convierte en algo gigante, una casa de 2 pisos para nosotros solos, en un silencio total. Es cuando tú te das cuenta que ese discurso y que yo crié hijos para la sociedad es basura, porque uno quisiera tenerlos con uno. Esto es que no, ganamos un hijo más, ganamos una hija más, eso es mentira. Jonathan no es mi hijo, es el esposo de Andrea, él dura más tiempo con ella que ella conmigo ahora, y eso cuesta aceptarlo. No, que eso es fácil, pastor, eso va bien. No, señor. Una cosa es la teoría, otra cosa es la vivencia. Por eso es que el Evangelio es práctico. Si usted no pone por obra la palabra, usted simplemente es alguien que le simpatiza lo que está escrito. Yo conocía la Biblia. 6 años me predicaron en el colegio americano y no salí 19 años a drogarme, y drogado después de 2 o 3 días sin dormir. Yo hablaba de Dios. Dios es poderoso, Dios es fuerte, Dios es no sé qué. Pero la Biblia dice en griego, porque yo todo me lo sabía. Yo me leí 2 veces la Biblia antes de convertirme. Pero la Biblia no había hecho un efecto en mí. ¿Por qué? Porque era un libro que yo lo veía como un libro histórico. Hasta el día que reconocí en mi corazón que estaba equivocado, que mi vida necesitaba un cambio y que solo ese Dios invisible podía hacer ese cambio a mi vida. Y está trabajando en mí, sigue trabajando en mí, porque hay áreas de mi vida que siguen necesitando que Dios esté cogiendo el control, porque a veces me quiero quitárselo, a veces quiero hacer lo que me da la gana, a veces me canso y le digo, Dios mío, ya no puedo más. Y llega Dios y me dice, coge, vuelve y engancha, esto no es voluntad tuya, soy yo. Cuesta. Iglesia, démosle la gloria a Dios por los procesos difíciles. Dale gloria a Dios si esta palabra hoy te pone a pensar que estás repitiendo la misma historia, ya la llevas repetida 7 veces. Algo te quiere enseñar Dios. Algo está esperando Dios que le digas tú diciéndole, Señor, reconozco que esto no lo he hecho como tú querías. Sencillo. No tenemos un Dios que tiene un látigo con ganchos en la punta para masacrarnos, sino un Dios con los brazos abiertos que está esperando que su hija o que su hijo venga delante de él a decirle, te necesito, Padre, no puedo más. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y si alguien puede adorarlo, sería una gran bendición allí. Y vamos a orar, porque el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si Él está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para sanar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia, por tu amor inagotable, por la manera perfecta para ti de alcanzarnos y de buscarnos y de tratar con nosotros.
Hoy te damos la gloria y te damos gracias por cada proceso, por cada dificultad que hemos experimentado y que nos ha llevado a acercarnos más a ti. Y si hemos sido rebeldes, si hemos sido testarudos, si hemos sido tercos, Señor, este momento es ideal para decirte perdón. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname si he permitido que el resentimiento tenga más autoridad en mi vida que tu amor. Perdóname si he permitido que los vacíos con que crecí estorben a tu Espíritu Santo para llenar mi vida. Perdóname si he permitido que las heridas que recibí se hagan más grandes que tu deseo de alcanzarme y cambiar mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te entrego mi corazón. Yo le invito allí donde usted está que se atreva a decirle al Señor: yo te entrego. Te entrego mis errores, te entrego mis malas decisiones, yo te entrego mis fracasos, te entrego, Señor, los conceptos que yo me inventé, te entrego mi vida, te entrego lo que yo soy en este momento, para que hagas en mi vida, para que hagas en mi corazón, para que hagas en mi familia. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Vamos, varones también. Gracias te damos, Señor. Dile: muévete en mí, Señor. Gracias, Señor. Vamos, díselo, iglesia. Díselo: muévete en mí, Espíritu Santo. Toca mi mente, toca mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu Santo. Muévete en mí. Padre, te damos la gloria y te damos gracias, porque quizá no tuvimos electricidad en esta transmisión, pero estuviste tú presente. Quizás tuvimos incomodidad, quizás tuvimos problemas con el internet, pero estuviste tú al control, Señor. Y tu palabra ha sido predicada. Y te ruego en el nombre de Jesús, Dios, que hagas corazones sensibles a tu palabra, que engendres corazones sensibles a tu voluntad, y que en el nombre de Jesús podamos darte la gloria y la honra, porque entendimos que necesitábamos de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y recibe gloria y recibe honra. Y permite, Señor, que tu palabra sea glorificada y que tu palabra pueda tocar corazones y pueda levantar caídos y pueda edificar a aquel que siente que ha perdido la fe, que ha perdido sus fuerzas, que ha perdido ganas de avanzar en ti. Gracias. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra y recibe la alabanza, porque tú eres digno de recibirla por los siglos de los siglos. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y gracias por tu misericordia, porque sabemos que no hemos estado solos. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de cortar la transmisión, quiero invitar a mis hermanas y hermanos que están allí en la distancia. Una vez más, los invitamos a colaborar, a apoyar nuestro ministerio y ayudarnos
hacer esa mano extendida de Dios para seguir adelante. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. Hermana Debbie.